Vamos a estudiar los músculos del abdomen. En el abdomen lo vamos a dividir en dos regiones. En una región anterolateral, y una región posterior. La región anterolateral vamos a encontrar a los músculos recto del abdomen, a los rectos del abdomen, un músculo inconstante que es el músculo piramidal. Vamos a tener al músculo oblicuo externo, al músculo oblicuo interno y al músculo transverso del abdomen, que es el 5. Entonces, región anterolateral, rectos, piramidal, oblicuo externo, oblicuo interno y al transverso del abdomen. Y en la región posterior vamos a tener al psoas mayor, que cuando este psoas mayor alcanza la fosa ilíaca, se va a unir al músculo ilíaco y van a terminar formando el músculo iliopsoas o psoas ilíaco. Y vamos a tener al psoas menor, y al cuadrado lumbar. Estos músculos en la región posterior forman la parte posterior de la pared abdominal, sin embargo, están más anteriores a los músculos del dorso que ya habíamos descrito. Entonces vamos a empezar por esta porción anterolateral con los músculos abdominales. El recto del abdomen es un músculo que vamos a ver, se va a estar insertando en la cresta del pubis. Aquí tendríamos desde la sínfisis del pubis, aquí está el agujero obturador, aquí tendríamos el agujero obturador del otro lado, y aquí vamos a esquematizar el apéndice sifoides con el cuerpo del esternón. Entonces aquí vamos a poner al séptimo cartílago costal, al sexto y al quinto. Entonces, quinto cartílago costal, sexto cartílago costal y séptimo cartílago costal. Entonces, aquí vamos a esquematizar más o menos la cicatriz umbilical. Este recto abdominal entonces se va a estar insertando en la cresta del pubis por un tendón que mide más o menos 2 a 3 centímetros. Es un músculo plano que va a ir justo aquí en la línea media del abdomen y va a llegar a insertarse en el apéndice sifoides, en el cuerpo del esternón y en los últimos 3 cartílagos costales de las costillas verdaderas, el 7, el 6 y el quinto. Entonces, estas inserciones de este músculo, les decía, es un músculo plano, y este músculo tiene la peculiaridad que al ser plano va a tener, va a ser un músculo poligástrico, va a tener varios vientres. Este músculo se le van a describir más o menos tres cuerdas tendinosas, la primera a nivel de la cicatriz umbilical y la última más o menos a nivel de T8. Entonces son las 3 músculos. Tenemos 2 rectos abdominales, uno de cada lado, y sus fibras van hacia arriba
para insertarse, ya hemos dicho, en los 3 últimos cartílagos costales. En la línea media, este músculo se va a fijar a una porción de tejido conectivo donde van a llegar las fascias que lo cubren, que ahorita vamos a explicarlas, que es una línea que es blanca, que es la línea alba. Este músculo va a estar inervado por los últimos 3 nervios intercostales de las verdaderas, los nervios intercostales lo van a ir inervando, y la última parte lo va a inervar 2 nervios, el ilio hipogástrico y el ilio inguinal. La acción principal de este músculo, cuando se contrae, va a ser la de flexionar el tórax sobre la pelvis, hacer un abdominal, y lo que va a hacer también es aumentar la presión, cuando se contrae, aumentar la presión intraabdominal para ayudar a la expiración y también para ayudar en procesos de defecación y de micción, cuando están aumentando la presión intraabdominal para defecar y en la micción. Entonces, el primer músculo, el recto del abdomen. El segundo músculo que vamos a describir, vamos a aprovechar y vamos a describirlo aquí, es el músculo piramidal del abdomen. Este músculo piramidal es un músculo que también se va a estar insertando aquí en la cresta del pubis, hacia la sínfisis, y sus fibras van a alcanzar nada más la mitad de la distancia entre el pubis y la cicatriz umbilical. Entonces, este musculito se va a fijar en la parte inferior a la cresta del pubis y en la parte superior a la línea alba. Y esta línea alba o línea blanca, y este músculo recuerda a la bolsita de los canguritos, ¿no? La marsupia. Sin embargo, este músculo lo que va a hacer, que también está inervado por el ilio hipogástrico y el ilio inguinal, fibras de nervio subcostal de T12, este músculo lo que va a hacer es tensar la piel para bajar el ombligo. De hecho, existe un signo clínico que recibe el nombre de víbor. En lesiones de la médula espinal, cuando el sujeto está en decúbito dorsal y se levanta, cuando hay una lesión de estos nervios de la médula espinal de T12 hacia abajo, entonces estas fibras inferiores de los rectos y el piramidal están un poco paralizadas, y entonces el ombligo tiende a irse hacia arriba. Eso es el signo de víbor. La cicatriz umbilical tiende a jalarse hacia arriba, y ese es el signo clínico de víbor en lesiones medulares bajas de T12. Y entonces este músculo piramidal tensa la piel del ombligo. El músculo oblicuo externo lo vamos a describir. Vamos a hacer primero una vista lateral de el manubrio esternal, el cuerpo del esternón y el apéndice sifoides. Aquí vamos a esquematizar la columna vertebral, y aquí vamos a hacer un esquema de la pelvis con la espina ilíaca antero superior, antero inferior, la cresta iliopúbica, el acetábulo, el agujero obturador, espina ilíaca postero superior, postero inferior, espina ciática y el isquion. Aquí vamos a poner la pared abdominal con la cicatriz umbilical. Vamos a poner
la séptima costilla, la octava, la novena, la décima costilla, vamos a poner la onceava y doceava costilla, y vamos a poner también aquí la sexta y la quinta costilla. Este músculo oblicuo externo lo vamos a describir. Si recordamos que en las últimas 10 del borde vertebral de la escápula venía en las 10 últimas costillas este músculo serrato anterior, ¿va? Este músculo se va a estar insertando desde la quinta costilla hacia la doceava costilla. Sus fibras van a ir hacia abajo, ¿ok? Y se van a relacionar, estas fibras van a ir a insertarse a una aponeurosis, que es la aponeurosis del oblicuo externo. Y se van a ir a fijar, esta aponeurosis se va a fijar de cada lado a la línea alba. Y se va a relacionar cuando llega aquí, va a cubrir esta aponeurosis al músculo recto del abdomen, ¿ok? Entonces esta aponeurosis del recto del oblicuo externo va a cubrir a todo el recto del abdomen cuando se relaciona. Entonces estas fibras van a llegar hacia la cresta ilíaca, y de la cresta ilíaca, de la espina ilíaca anterosuperior, aquí está el tubérculo del pubis, va a existir un engrosamiento. Vamos a poner la fascia en color morado. Un engrosamiento de la fascia del oblicuo externo, va a existir este engrosamiento de esta fascia del oblicuo externo, que es el llamado ligamento inguinal, ligamento de Vesalio, arco de Falopio, ligamento de Pupart, tiene muchos nombres, pero este engrosamiento es el ligamento inguinal. Entonces todas estas fibras van a ir hacia abajo para insertarse en esta fascia del oblicuo externo. Y cuando este ligamento llega aquí esta fascia, llega aquí al tubérculo del pubis, se va a abrir en dos. Va a ser un pilar lateral y un pilar medial, ¿sí? Y va a ser una especie de anillo triangular, que es el anillo inguinal externo, que es la misma fascia del oblicuo externo, que se está abriendo en un pilar lateral, un pilar medial, con unas fibras intercrurales. Las fibras que lo refuerzan. A lo largo ya veremos de todo un conducto que se forma, que son las fibras intercrurales, que refuerzan este anillo inguinal externo, que es parte de la fascia del oblicuo externo. Vamos a ver que aquí, por debajo de este engrosamiento de la fascia, de este ligamento inguinal, va a haber unas fibras que se reflejan hacia atrás. Estas fibritas que se reflejan hacia atrás es el llamado ligamento lacunar. Antes con R, antes llamado ligamento de Gimbernard. Gimbernard. Aquí, ya hacia el pecten del pubis, va a haber una reflexión de este ligamento, va a haber un ligamento que está en relación con el músculo pectíneo, que es el ligamento pectíneo. En el pecten del pubis, ligamento pectíneo, o también llamado
Antes, ligamento de Cooper. Y finalmente vamos a tener aquí un arco que se hace en la cresta pectínea y se va a fijar al ligamento inguinal, o de Pupart, o de Vesalio, o arco de Falopio, ¿ok? Que es el ligamento iliopectíneo, o arco iliopectíneo, ligamento o arco iliopectíneo. ¿Ok? Y si se fijan, por debajo de este ligamento inguinal se me está formando un anillo, que es el llamado anillo femoral. O sea, que lo está formando la parte superior, el ligamento inguinal, en la parte anterior el reflejo de este ligamento inguinal, que es el ligamento lacunar de Gimbernat, en el piso el ligamento pectíneo de Cooper, y más lateralmente, el ligamento o el arco iliopectíneo. Y en este anillo femoral va a estar saliendo lateralmente la arteria femoral, y medialmente va a estar saliendo la vena femoral. Vamos a tener en esta porción que queda van a estar llegando unas fibras de un músculo que viene de las porciones laterales de toda la columna lumbar, que luego se va a unir a la porción del ilíaco, que es el músculo psoas ilíaco. Este es el músculo psoas ilíaco, para llegar al trocánter menor del fémur. Y por ahí va a ir pasando una estructura nerviosa, que es el nervio femoral. Entonces, si se fijan, el paquete vasculonervioso que va a la pierna, arteria femoral, vena femoral medial, arteria femoral lateral en el anillo femoral, y el nervio va discurriendo junto con el músculo psoas por debajo de la vaina, o de la vaina del psoas, o sea, de la aponeurosis del psoas. Entonces, es vena, arteria y nervio. Y este sitio es importante porque es donde ocurren la mayoría de este anillo femoral, donde ocurren la mayoría de las hernias femorales, sobre todo en las mujeres. Entonces, este músculo, todo esto hace el músculo oblicuo externo, que está inervado por los nervios intercostales 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y también por los nervios inguinal, los nervios y el hilio hipogástrico. Cuando este músculo se contrae de manera unilateral, lo que va a provocar va a ser la torsión, va a ser un movimiento de rotación hacia el lado contralateral. O sea, si este es el lado derecho y contraemos el oblicuo externo del lado derecho nada más, entonces va a ser una rotación del torso y del abdomen hacia la izquierda. También, si contraemos los dos simultáneamente, lo que vamos a hacer va a ser una flexión del tórax sobre el tronco, y si el punto fijo es la pelvis, lo que va a hacer es un descenso de las costillas. Entonces ya tenemos aquí, estamos viendo también cómo se está relacionando con este músculo serrato anterior, oblicuo externo. Veremos ahora el músculo oblicuo interno. Para ello vamos a hacer también otro esquema donde vamos a poner el manubrio esternal, el cuerpo del esternón y el apéndice sifoides,
Vamos a esquematizar aquí la columna vertebral y vamos a esquematizar nuevamente vamos a esquematizar nuevamente la espina ilíaca anterosuperior, anteroinferior, la cresta iliopectínea, con el tubérculo del pubis, ¿va? Aquí el agujero obturador y hacia atrás la espina ilíaca posterior superior, posterior inferior, escotura asiática menor, espina asiática y el ilion con el foramen obturador, ¿va? Vamos a poner aquí la línea alba con la cicatriz umbilical y vamos a poner aquí ahora las costillas falsas. Vamos a poner la 7, vamos a poner la 8, 9 y 10, que son las falsas, 8, 9 y 10. Y vamos a poner las flotantes, la 11 y la 12ª costilla. Este músculo oblicuo interno, las fibras van a ir al contrario ahora del oblicuo interno. Vamos a poner aquí como referencia del tubérculo del pubis, vamos a poner aquí el ligamento inguinal y vamos a poner entonces estas fibras que van a estarse insertando aquí, pero ahora en el tercio anterior de la cresta de la cresta ilíaca, y sus fibras van a ir hacia arriba y van a llegar aquí a fijarse a este engrosamiento del oblicuo externo, que es el ligamento inguinal, en el tercio superior también. Y hacia arriba las fibras van a ir siguiendo el reborde costal, van a ir siguiendo el reborde costal. Entonces todas estas fibras se dirigen hacia arriba y van a ir siguiendo el reborde costal de las últimas 6 costillas, ¿va? O sea, de 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y se van a fijar también a una aponeurosis, que es la aponeurosis del oblicuo interno. Y esta aponeurosis también se va a ir a fijar a la línea alba. Y si se va a fijar a la línea alba, entonces se va a poner en relación con el recto, ¿va? Entonces, si nosotros hacemos un corte, dividimos en 4 a este recto y hacemos en los 3/4 superiores, hacemos una vista, hacemos un corte axial y hacemos una vista axial, lo que veríamos sería algo más o menos así. Veríamos aquí a los rectos en su corte axial, un recto aquí, otro recto aquí. Entonces lo que estaríamos viendo es que la fascia del oblicuo externo viene de atrás y va a pasar por adelante y se va a fijar a la línea alba. Entonces tanto de un lado como del otro, ¿va? Y se fija a la línea alba. Entonces la fascia del oblicuo externo. Pero en estos 3/4 superiores, la fascia del oblicuo interno lo que va a hacer es, cuando llega al borde lateral, se va a dividir en una fascia que lo va a cubrir por adelante, una fascia superficial y una fascia profunda. Se va a dividir tanto por el oblicuo interno, lo va a cubrir al músculo recto tanto por adelante como por detrás, ¿sale? Entonces, si nosotros hacemos aquí un esquema del tercio inferior, entonces aquí tendríamos otra vez al músculo recto, que es este músculo plano, de un lado y del otro. Entonces, el oblicuo externo, esto es en los 3/4 superiores, pero en el cuarto inferior, vamos a ver que esta fascia del oblicuo externo, también pasa por adelante,
cubriendo a los dos músculos rectos. Este es el oblicuo externo, la fascia del oblicuo externo. Pero la fascia del oblicuo interno también va a pasar solo por adelante. No se va a desdoblar como en el caso de los 3/4 superiores. Entonces la fascia del oblicuo interno solo pasa por delante. Entonces, vamos a ver también entonces aquí, que en en esta porción de del ligamento inguinal, solo se va a estar insertando en el primer tercio superior, y cuando llega aquí, se va a fundir a la profundidad con las fibras del músculo que sigue, que es el músculo transverso, y lo que van a hacer un tendón que va a ir a fijarse al tubérculo del pubis y al pecten del pubis. De hecho, esta porción vertical es el ligamento que le llamaban de Hesselbach o ligamento foviolar, y esta hoz que se hace, es el ligamento, es el tendón conjunto, que no es más que la fusión de las fibras, tanto del oblicuo interno con las del músculo transverso. Entonces ahorita vamos a ver que esta fusión de estas fibras se van a estar relacionando con el anillo inguinal interno, y vamos a ver que estas fibras del tendón conjunto, tanto con el ligamento de Henle, con el ligamento interfoviolar de Hesselbach, forman esta hoz, que es el llamado tendón conjunto. Y vamos a ver que por debajo de este tendón conjunto, pues está quedando una zona débil que carece de los músculos, porque ya habíamos visto al inicio de la charla que los músculos de la pared anterolateral nada más quedan los rectos, los oblicuos y el transverso del abdomen. O sea que aquí, superficial a esto solo está el oblicuo externo, pero profundo ya no tenemos, va quedando una zona débil donde no hay ni oblicuo interno ni transverso del abdomen. Este músculo, por la disposición de sus fibras hacia arriba, cuando se contrae va a ser una torsión del torso, del abdomen, pero ahora hacia su mismo lado. Cuando se contrae, va a girarse el abdomen hacia el mismo lado. Si se contraen los dos, también va a haber una flexión del tronco, y también está inervado por los mismos nervios iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. Que son ramas de L1, L2 del plexo lumbar. El músculo más profundo de los músculos de la pared anterolateral del abdomen es el músculo transverso. Este músculo transverso, vamos a volver a hacer nuestro esquema, donde vamos a poner el manubrio esternal, el cuerpo del esternón, el apéndice sifoides, y vamos a ir poniendo acá la columna vertebral, y nuevamente aquí la cresta ilíaca antero-superior, antero-inferior, postero-superior, posterior-inferior, aquí la cresta iliopectínea, el acetábulo y el foramen obturador, aquí con la espina ciática y el isquion, y aquí la cresta del pubis, el tubérculo del pubis. Y vamos a poner nuevamente otra vez el reborde costal con la séptima, la octava, la novena, la décima costilla, la 11ª y 12ª, que son flotantes. Y vamos a describir aquí ponemos como referencia la cicatriz umbilical, y vamos a describir este músculo transverso, y nuevamente pondremos aquí el ligamento inguinal como referencia. Entonces,
Este músculo se va a estar fijando ahora en el borde interno del reborde costal y sus fibras ahora van a ser pues de manera transversa, ¿no? En este borde interno, y aquí es donde se va a estar interdigitando con las fibras del músculo diafragma, en este borde interno del reborde costal, y sus fibras se van a ir de esta manera. En esta porción se va a fijar profundamente a la fascia toracolumbar, que viene desde las apófisis transversas de las vértebras lumbares y continúa estas fibras del transverso del abdomen. Se va a fijar aquí a los al tercio anterior de la cresta ilíaca y se va a fijar, ya habíamos dicho, al tercio superior del ligamento inguinal, donde se va a fusionar con las fibras del oblicuo interno para formar el tendón conjunto, ¿va? Para formar este tendón conjunto en la profundidad. Y vamos a tener entonces que estas fibras se van a ir hacia una fascia, ¿va? O sea, la fascia del músculo transverso, y esta fascia del músculo transverso también se va a ir a fijar a la línea alba en la línea media. Y si se va a ir a la línea alba en la línea media, también se va a relacionar con los músculos rectos, ¿va? Con estos músculos rectos que ya habíamos visto. Entonces este músculo transverso, en los 3/4 superiores ya no le queda por otro lado que ir por atrás de él, entonces se fija por atrás. Pero en el cuarto inferior todavía le queda por donde ir, entonces se va a ir por la parte anterior. Entonces se va a ir anterior a los rectos. Entonces, en el cuarto inferior se va anterior y en los 3/4 superiores se va posterior. Solo posterior. De manera que si nosotros hiciéramos un esquema de la cara posterior de los rectos, lo que veríamos aquí sería un recto, aquí la línea alba, y aquí del otro lado el otro recto. Entonces, en el cuarto superior, en el cuarto inferior, perdón, veríamos que viene esta fascia del músculo transverso por atrás, ¿va? Esto es posterior, y que está cubriendo la parte posterior de estos músculos. Y el cuarto inferior en la parte posterior queda desnudo, ¿va? Quedaría, aquí sí veríamos las fibras del músculo recto, ¿va? Entonces, esta línea recibe el nombre de línea semilunar de Douglas. Línea semilunar de Douglas, ¿ok? En la cara posterior de los rectos. Entonces, regresando a este músculo transverso, vamos a describir que este músculo transverso, cuando va a estar también inervado por los nervios intercostales, los 6 últimos nervios intercostales, y por el nervio iliohipogástrico y el ilio inguinal, los mismos nervios que están inervando a todos los músculos del abdomen. Vamos a ver que la función principal de este músculo es la de comprimir las vísceras abdominales cuando se hace una acción de una maniobra de Valsalva. O sea, se hace una maniobra de Valsalva, este músculo va a comprimir, sobre todo en la defecación y en la micción, así con los movimientos de expiración, comprimiendo las vísceras abdominales, elevando el diafragma para movimientos de expiración, pero sobre todo en la compresión de vísceras abdominales. El canal inguinal, ya decíamos que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior y va a llegar este ligamento de ligamento inguinal va a llegar al tubérculo del pubis. Ya habíamos dicho aquí el foramen obturador. Y entonces habíamos dicho que este ligamento inguinal es el engrosamiento de la fascia del oblicuo externo, y este oblicuo externo que sus fibras van
hacia arriba, y habíamos dicho que cuando llegaba aquí al tubérculo del pubis, se iba a dividir, esta fascia se iba a abrir en un pilar lateral y un pilar medial, ¿va? De manera triangular, con unas fibras intercrurales aquí en medio que se iban a ir a la profundidad, ¿va? Y esto me iba a formar el anillo inguinal externo. Ahora, si nosotros cortamos aquí y reflejamos esto para abajo, nos quedaría algo más o menos y similar a esto, donde aquí tendríamos la espina ilíaca anterosuperior, el ligamento inguinal, el tubérculo del pubis, aquí el isquion y el pecten del pubis con la cresta iliopectínea. Entonces aquí el ligamento inguinal. Entonces aquí lo que hicimos fue cortar y reflejar. Entonces aquí lo hicimos hacia abajo. Entonces aquí es donde pasó el corte y donde cortamos estas fibras del oblicuo externo, ¿va? Con el pilar lateral, las fibras intercrurales y el pilar medial. Entonces aquí lo cortamos y lo hicimos hacia abajo, ¿va? Bueno, y entonces decíamos que vamos a ver entonces en la profundidad estas fibras que iban a ir al tubérculo, que es la fusión, este tendón conjunto que venía por la fusión de las fibras del transverso con el oblicuo interno, ¿va? Que tenía una porción vertical que lo presionaba, que eran el ligamento de Hesselbach, y luego una porción, una hoz que hace este tendón conjunto, que es el ligamento de Henle, para fines prácticos el tendón conjunto. Entonces estábamos viendo, si analizamos, que en esta porción de aquí por debajo, decíamos que era una zona débil. ¿Por qué una zona débil? Porque si analizábamos las fascias en el cuarto inferior, que es donde estamos, por debajo del transverso, que se está fusionando aquí con el oblicuo externo, aquí ya no hay músculos, que es lo que tenemos en estas porciones. Lo vamos a poner con otro color. Vamos a tener por detrás de estos, tanto en la parte, en los 3/4 superiores como inferiores, vamos a tener una fascia que es la llamada fascia transversalis. No confundir con la fascia del músculo transverso. Entonces esta es la fascia transversalis. Y más profundamente esta fascia transversalis ya vamos a tener el peritoneo, que es esta bolsa que cubre, que se envuelve en las vísceras del abdomen, ¿va? O sea que no está propiamente las vísceras dentro de la bolsa, sino que es una bolsa y las envuelve. Entonces este es el peritoneo, ¿va? En este color. Entonces vamos a ver que entonces profundamente en esta porción, en esta zona débil, lo que vamos a tener pues es fascia transversalis y peritoneo, ¿va? Nada más en esta zona débil. Entonces, el testículo en los hombres, que este canal inguinal es muy importante en los hombres porque es por donde pasa el conducto espermático. En las mujeres solo pasa el ligamento redondo del útero. Vamos a ver que el testículo está intraabdominal y el testículo va a descender en la etapa embrionaria a través de esta zona débil. Y en su descenso va a pasar por el anillo inguinal externo. Entonces iba a formarme aquí en la parte más posterior un anillo cuando pasa. Entonces imagínense que tenemos aquí el testículo y entonces vamos a atravesar todas las en la zona débil, que nada más hay fascia transversalis y peritoneo, y va a empujar, este testículo va a ir empujando lo que hay en su paso. Entonces, si recordamos en su paso, lo más externo que vamos a tener, voy a hacer un acercamiento.
vamos a ver que este testículo, perdón, cuando va a descender, va a jalar todas las estructuras y va a pasar por el anillo inguinal externo para llegar a su posición. Entonces, vamos a hacer un acercamiento y vamos a poner entonces aquí a este testículo descendido. Aquí vamos a poner el anillo inguinal externo con sus fibras intercrurales, su pilar lateral y su pilar medial, ¿va? Entonces, vamos a ver que en su descenso va va a jalar primero, decíamos, como esto lo reflejamos aquí, va a jalar esta fascia del oblicuo externo. Esta fascia del oblicuo externo me va a hacer esta túnica que jaló, que es la túnica espermática externa. ¿Ok? Aquí vamos a poner el testículo con el conducto deferente. Y vamos a poner el cordón espermático, el conducto espermático. Ok, entonces lo primero que esta túnica espermática externa son las prolongaciones al descender que jala el testículo como un guantecito, son del oblicuo externo, ¿va? Luego, en su descenso, pues ¿qué más va a jalar? Va a alcanzar a jalar fibras, aunque en esta zona débil no hay oblicuo interno, va a alcanzar a la hora de descender, va a alcanzar a jalar fibritas del oblicuo interno, perdón. Estas fibritas del oblicuo interno también van a hacer una túnica aquí alrededor, en su descenso del testículo. Van a hacer aquí, estas fibritas musculares van a hacer lo que se llama el músculo cremaster. ¿Ok? Que son fibras del oblicuo interno. Y este cremaster es el músculo que está inervado por la rama genital del nervio genitofemoral, y el hilio inguinal, pues, pero la rama genital más bien del genitocrural, de genitofemoral. Y este cremaster lo que va a hacer es la elevación del testículo, ¿va? O sea, cuando se contraen las fibras del cremaster, que en realidad son fibras del oblicuo interno, que jaló el testículo en su descenso en la etapa embrionaria, son las fibras que van a intervenir, pues. Entonces es la túnica cremastérica. También vamos a tener, decíamos, entonces, en la zona débil, en esta zona débil, decíamos que íbamos a tener tanto fascia transversalis como el peritoneo, ¿va? Entonces, la fascia transversalis también se va a jalar, ¿va? La va a jalar, y esta fascia transversalis me va a hacer, la vamos a poner aquí muy pegadita, y esta fascia transversalis me va a hacer otra túnica dentro del testículo, que es la túnica espermática interna, que no es nada más lo que el testículo jaló en su descenso de la fascia transversalis, ¿va? No confundir con la fascia del transverso, ¿eh? Esta es la fascia transversalis, que es la fascia más profunda y delgadita antes de llegar al peritoneo. Decíamos que las vísceras dentro del abdomen no están dentro del peritoneo, como si fuera una bolsa y que están adentro, sino que la bolsa está cerrada, pero la bolsa las envuelve, ¿no? Como si aquí estuviera una víscera y la bolsa está llena de líquido, pero no, o sea,
la víscera no está adentro de la bolsa, sí, o sea, dentro de la bolsa, no, o sea, no está aquí, sino que está la bolsa completamente cerrada y envuelve a la víscera. Entonces eso es lo que pasa en el descenso del testículo. Tenemos esta túnica, que es la prolongación del peritoneo. Entonces aquí tenemos este peritoneo que está envolviéndolo como guante al testículo, ¿va? Y que este peritoneo me va a formar la túnica vaginal, tanto parietal como la túnica vaginal visceral que envuelve al testículo. Y entre ellas dos, el espacio peritoneo vaginal, ¿va? Espacio peritoneo vaginal entre los dos y las túnicas vaginal, que son las capas más profundas que están envolviendo al testículo. Ahora, en este descenso, esta túnica vaginal tiene que obliterarse a los 7 meses o antes de vida, se oblitera, quedando como ligamento, como parte del ligamento espermático. Pero cuando no se oblitera, entonces puede ser que el contenido de las vísceras abdominales, o sea, epiplon o incluso hasta intestino delgado, puede llegar a herniarse si esto persiste permeable. Entonces, si esta túnica persiste permeable, aquí estaría el anillo inguinal, aquí está el tendón conjunto. Si esto persiste permeable, entonces se puede meter la víscera y formar lo que se llama una hernia indirecta, porque se mete indirectamente por el anillo inguinal interno, que este anillo inguinal interno se formó a la vez que descendió el testículo, ¿va? En la parte posterior de esta zona débil. Entonces, y esas son, ¿qué otras? Ya con eso tenemos, si se fijan, los elementos que constituyen el testículo, sin querer. Entonces, es la túnica espermática externa, que son parte de la fascia del oblicuo externo, la túnica cremastérica, que son fibras del oblicuo interno, la túnica espermática interna, que son fibras de la fascia, es la fascia transversalis, perdón, no fibras, es la fascia transversalis, es la continuación, y la túnica vaginal parietal, espacio peritoneo vaginal, y la túnica vaginal visceral, que cubren al testículo y el conducto deferente, y aquí dentro de ello el conducto espermático, ¿va? ¿Qué otras estructuras va a jalar? Pues también va a tener la arteria espermática. La arteria espermática va a tener las venas espermáticas que hacen un plexo que se llama plexo pampiniforme, y va a tener los nervios, la rama genital del nervio genitofemoral. Entonces, el paquete vasculonervioso y estas túnicas que jaló al descender el testículo. Entonces, en la región inguinal vamos a tener aquí, en la profundidad, un vaso que va pasando en la pared, que va pasando medial a este anillo inguinal, que son los vasos epigástricos inferiores. Es la arteria epigástrica inferior, que es rama de la arteria ilíaca externa. ¿Okay? Esta arteria epigástrica inferior pasa profunda, o sea, pasa en la pared lateral del anillo inguinal interno, y se va a ir a la profundidad en los músculos, luego por atrás de los músculos rectos, y se va a meter a la línea semilunar de Douglas y se va a ir para unirse con la arteria epigástrica superior en la parte posterior de los rectos. ¿Qué
que ya veremos en la porción de vascular. Sin embargo, vamos a ver que esta arteria epigástrica es muy importante, porque aquí tendríamos el músculo recto, aquí vendría, aquí lo reflejamos, pero aquí vendría el ligamento inguinal, y entonces aquí tanto el músculo recto como, como la porción del, aquí estaría, digamos, en la profundidad. Entonces, aquí estaría en la profundidad del tendón conjunto, para que lo analizaran. Entonces, aquí está los vasos epigástricos y aquí viene el músculo recto. Entonces, estos vasos epigástricos con el músculo recto y el ligamento inguinal me van a hacer un triángulo. Me van a hacer un triángulo que recibe el nombre de triángulo de Hesselbach. Triángulo de Hesselbach. Y es que aquí es donde ocurren las llamadas hernias directas. Las que son mediales a las arterias epigástricas inferiores van a salir directamente por esta zona débil contenido de la cavidad abdominal y va a hacerse un saqueo herniario. Las que son por de fuera de este triángulo de Hesselbach se van a meter, que son propias del niño recién nacido, se van a meter por el anillo inguinal interno y van a descender al testículo. Las que van por la mediales a estos epigástricos inferiores se van a meter por esta porción de la zona débil y van a ir también al testículo, pero van a ir en las capas más superficiales, ¿va? Entre la túnica espermática interna y la túnica peritoneo-vaginal, ¿va? Entonces, esas son la diferencia entre las directas y las indirectas. La localización dentro de este triángulo de Hesselbach, que para fines prácticos es la localización de esta arteria epigástrica inferior. Y para los cirujanos, esta arteria epigástrica inferior a veces se puede unir a una arteria que va profunda, que es la arteria obturatriz, y que esta arteria obturatriz, que va a salir aquí, es rama de la arteria ilíaca interna, y esta epigástrica inferior, que es de la ilíaca externa. Entonces, si se fijan, aquí hay un contenido arterial de dos arterias muy importantes, que si esta comunicación se llega a romper a la hora de estar operando una hernia, pues va a ser un sangrado muy profuso. Incluso los cirujanos le denominan la corona mortis, que hay variantes que no necesariamente tiene que ser de la epigástrica interna a la obturatriz, puede ser una arteria que comunique las dos ilíacas directamente en esta región, y que afortunadamente es inconstante. Decíamos que finalmente vamos a ver los músculos de la porción posterior del abdomen, que están profundos y más anteriores a los músculos del dorso, pero están formando la parte posterior del abdomen. Tenemos al psoas mayor, que cuando se unía con el ilíaco hacen el psoas ilíaco o el iliozoas, el psoas menor y el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Entonces, en la región posterior vamos a hacer un esquema de T12 con la última costilla, ¿verdad? T12. Vamos a poner aquí el L1, el disco intervertebral L2, el disco intervertebral L3, el disco intervertebral L4, el disco intervertebral y L5. Aquí estaría el sacro, línea sacra media, las foraminas sacras, y vamos a tener aquí
espina ilíaca antero superior, antero inferior, y vamos a tener aquí el isquion con la sínfisis del pubis y la línea arqueada. Y aquí vamos a tener, aquí vamos a esquematizar en la cresta del pubis el ligamento inguinal. Y vamos a esquematizar también aquí, saliendo el fémur con su trocánter mayor y el trocánter menor del fémur, ¿va? Saliendo por atrás, trocánter menor y trocánter mayor y la línea intertrocantérica. Bueno, entonces el músculo psoas mayor se va a estar insertando aquí en T12, en el cuerpo vertebral de T12, en los discos intervertebrales de L1 y L2, y sus fibras van a ir por toda la columna lumbar, y cuando llega este psoas mayor aquí a la porción de la fosa ilíaca, ya habíamos dicho, se van a unir sus fibras, tanto del psoas mayor como de este músculo que está aquí en la fosa ilíaca, que es el músculo ilíaco, se van a unir sus fibras para formar el músculo psoas ilíaco, y de ahí sus fibras se van a ir por debajo del ligamento inguinal, ¿sí?, para llegar al trocánter menor del fémur. Entonces este es el psoas ilíaco. Este músculo está en la porción posterior. Ya habíamos dicho cuando hablamos del diafragma que su fascia se engrosaba y me formaba el ligamento arqueado medial, ¿va? Y va a estar inervado por por ramos anteriores de los nervios de T12, L1, L2 y L3. Este músculo lo que va a hacer es la flexión lateral, va a ayudar a la flexión del tronco, pero también va a ayudar a la flexión de la cadera. ¿Ok? Entonces este es el músculo psoas ilíaco. Tenemos también un musculito aquí que viene principalmente de aquí, de T12. Lo voy a poner con otro color para diferenciarlo. Viene de T12. Y este músculo se va a ir para llegar aquí, si se acuerdan, aquí estaba el arco iliopectíneo por debajo del canal inguinal. Entonces este musculito pequeñito va a llegar y se va a insertar aquí en el arco iliopectíneo desde T12. Se va a estar inervado por los ramos anteriores de T12, L1 a veces, y su función principal va a ser la deflexión del abdomen, del tórax sobre el abdomen, y la de lateralización. Ese es el psoas menor. Finalmente, en los músculos de la pared posterior, vamos a tener un músculo que viene aquí de la pared, de la porción lateral de la cresta ilíaca, en la porción más posterior de la cresta ilíaca, y sus fibras se van a ir hacia la 12ª costilla, a la última costilla flotante. Entonces tenemos fibras iliocostales, pero también va a haber fibras que van de la 12ª costilla hacia los cuerpos vertebrales lumbares, costolumbares, y también va a haber fibras que van a ir desde la cresta ilíaca a los segmentos lumbares. Entonces están iliolumbares también. Ya habíamos dicho que también engrosamiento en la parte superior de esta fascia me formaba el ligamento arqueado lateral, que es donde se insertaban las fibras del diafragma hacia arriba. Y aquí tendríamos los pilares del diafragma, ¿va? Entonces, en la porción posterior, aquí estaría el pilar derecho desde L3, ¿va?, para hacer el ligamento arqueado medio, junto con el pilar izquierdo para el ligamento arqueado medio, ¿va? Y aquí el hiato aórtico. Y este músculo cuadrado lumbar, lo que va a hacer son también movimientos de lateralización, movimientos de flexión, y también está inervado por los nervios, ramos anteriores del plexo lumbar, los nervios lumbares.